que hablemos de este tema que hoy es titular y es el tema de los indultos, una facultad del presidente de la República eh, que por constitución la tiene y eso nadie se lo discute. Lo que se está hablando es de a quién le estamos dando estos indultos, personas condenadas o rebajas de pena, personas condenadas por corrupción, cuando aquí estamos cuestionando precisamente por parte del propio presidente de la República a la justicia en este país por decisiones que toma en casos de narcotráfico y de delincuencia. Hablemos un poquito de esto. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días Álvaro, buenos días Rolando. Un placer saludarlos y comienzo diciendo que ojalá el 2026 eh, nos traiga cambios, ¿no? Transformaciones hacia el país que queremos y las políticas públicas que queremos ver. Es una pregunta muy importante, Álvaro, y comienzo haciendo una distinción entre acuerdos de pena y rebajas de pena e indultos. Porque el indulto es una facultad, efectivamente, pero el indulto como tal, como está en la construcción legal, sería el borrón completo de la pena. Era lo que intentaba, por ejemplo, el diputado Camacho y su camarilla el año pasado lograr o fue al principio de este año, la verdad es que pasan las cosas tan rápido, lograr para el presidente Martinelli, que al final logra una impunidad total a través de un salvoconducto que le permite estar en Cartagena en su yate con su perro, gozando sus millones. El tema con las rebajas de pena, y esto ha estado en los periódicos en estos días, porque hay casos de muy alto perfil que han obtenido esas rebajas de pena, empezando por la familia Ferrufino, donde el hijo adulto, la esposa y el propio exfuncionario tienen bienes que no pueden justificar, o sea, es un claro caso de enriquecimiento ilícito o injustificado, que se presume entonces ilícito y tienen una condena donde ya se prueba que no hay justificación para el enriquecimiento y se prueban las fuentes ilícitas del enriquecimiento, ha estado en cartelera, digamos. Pero desde la Fundación Libertad Ciudadana, nosotros este año otorgamos 4 becas de periodismo de investigación, que le llamamos Beca Justicia Hoy dentro de nuestro programa de observación a la justicia o al puesto. 3 de esas becas fueron para analizar temas directamente de corrupción. Uno de ellos han sido 3 reportajes extraordinarios que nos van poniendo los números y las cifras de lo que nos está pasando en la persecución de la corrupción cuando ya ocurre. Porque recordemos, toda la agenda anticorrupción o protransparencia es para tratar de prevenir los casos antes de que ocurran, ¿verdad? No estamos siendo muy exitosos tampoco allí. La tercera de estas becas se la ganó el periodista Errol Caballero, que publicó en la plataforma Destino Panamá un reportaje muy prolijo el 11 de diciembre, que está disponible en línea, que se llama Todo menos cárcel. Y ahí él lo que hizo fue que, usando los propios datos del Ministerio Público, donde se hizo un análisis de los 309 acuerdos de pena alcanzados entre 2017 y 2025 en delitos de corrupción. Es decir, delitos que tenían corrupción como identificador del delito. Porque tú mencionabas también crimen organizado y narcotráfico. Yo creo que ya en este país tenemos que partir de la premisa que cada vez que vemos un caso de crimen organizado y narcotráfico, también vamos a ver un caso de corrupción asociado, porque ese es el modus operandi del crimen organizado del narcotráfico, penetrar todos los estamentos del Estado para poder lograr hacer lo que hacen. En ese análisis de esos 309 acuerdos de pena entre 2017 y 2025, y toma en cuenta, estos son los que tuvieron una vista fiscal, tuvieron una acusación formal, tienes un acusado que está negociando con el fiscal, que se encuentran en la base de datos de fallos de sentencias.
reveló que en el 30% de los casos, en vez de prisión, hubo trabajo comunitario, que en el 40% de los casos se usó la sanción alternativa de pago de multa o de 10 multas, y en el 30% de los casos hubo otras medidas asociadas. Vemos claramente que la rebaja de penas y los acuerdos están generando una especie de impunidad 2.0. Porque además, si a eso le sumamos el reportaje también producto de las becas Justicia Hoy, que se publicó me parece que fue el 11 de octubre, no, el 12 de octubre, en el diario La Prensa, en alianza con la prensa para publicación de la periodista Sol Lauria, que se ganó la primera beca, que se llama Despojo Impune, podemos ver también en números duros cómo esa recuperación de lo robado no es tal en delitos de corrupción, también analizando los fallos y sentencias y casos que llegaron a la justicia, para no tomar en cuenta los que no han llegado todavía o no han sido cerrados o no han llegado a juicio o los que ni siquiera se detectan. Entonces sí tenemos un problema, Álvaro, tenemos un problema de la justicia siendo capaz o no de poder hacer las tres cosas que los acuerdos deberían lograr. La primera, la devolución de todo lo robado. La segunda, o por lo menos en la teoría jurídica, pues ¿para qué existen estos acuerdos? La primera, devolución de todos los robados. Segundo, una multa sustancial y representativa. Tercero, que la persona diga toda la verdad, identifique todo el mecanismo de corrupción del cual se sirvieron para poder hacer la trampa e identifique los funcionarios que estaban involucrados, si acaso la persona no es funcionaria sino privado, porque en muchos de estos casos vemos la combinación de personas del mundo privado y del mundo público. Y la cuarta, que realmente la sociedad reciba un beneficio a través de la identificación el cambio de tensión, cambio de leyes, cambio de mecanismos, mejores controles dentro de las instituciones donde se dieron los casos de corrupción, pero no es el caso. Yo vi unas declaraciones de la ministra Montalvo y realmente creo que hay una diferencia muy grande entre los casos de corrupción que incluyen a funcionarios, que cualquier otro delito en el que pueda haber eh, acuerdos o rebajas de pena. Y cierro diciéndote por qué. Porque hay un doble crimen en un funcionario, ya sea que llegó al puesto por elección o por nombramiento, que tiene un deber de servicio público cuando se sirve del puesto que debe ser para el bien común, para servirse a sí mismo o a su entorno económico o a su entorno más cercano y quitarle a los panameños los recursos que necesitamos para educación, salud, vialidad, etcétera. Así que sí, sí es un problema real que podemos hoy sustentar con números. Sí, hoy la prensa, Rolando, te doy la palabra, en la columna tal cual, habla precisamente del tema y plantea que en la lista de candidatos de rebaja de pena figura José Antonio Carrizo Mérida, solo 2 años y 4 meses después de quedar en firme una sentencia de 7 años de prisión por estafa agravada. Para entender el alcance de la estafa, en este caso de la justicia, hay que destacar que el estafador condenado es cuñado del ministro de Salud, el también amigo incondicional de Hombres de Blanco. Ahora vamos entendiendo, dice la glosa, pero hablemos precisamente de un caso en el que la prensa fue víctima y hoy esta persona condenada a 7 años está quedando con una rebaja de pena. Sí, mira, ese es un caso que hemos divulgado ya en el pasado. El perjuicio fue de más de $2 millones y esto obviamente es un dinero que nos permitiría seguir funcionando y esto, la falta de él priva, digamos, a los ciudadanos panameños de recibir información, de estar informado, porque la operación de un medio de comunicación se ve afectada o perjudicada por este tipo de acciones ilegales. Entonces, ¿cómo es posible que se haga
o se incluya el nombre de este personaje cuando el perjuicio no solamente es corporativo para la prensa, sino que hay un perjuicio para la sociedad porque se ve con problemas para recibir también información que genera un medio de comunicación. Entonces, para mí resulta contradictorio el hecho de que se incluya a personas como estas, incluso también en el caso de Ferrufino o de la familia Ferrufino. Me parece que la ley tiene que hacer algunas excepciones con motivo de estas canonjías, estos privilegios que reciben algunos funcionarios o exfuncionarios públicos o personas como el señor Carrizo que atentan contra la sociedad con sus acciones. ¿Y por qué tiene que haber excepciones? Porque una cosa es que tú le robes a una persona y otra cosa muy distinta es que tú le robes al Estado. Le robas oportunidad no a uno, sino probablemente a cientos de personas. Entonces, a mí no me parece muy justo que este tipo de cosas se ventilen y sobre todo porque también tenemos otro caso que debemos analizar. Los nombres que se han publicado allí, hay algunos que son exfuncionarios. Y esto, en el caso, perdón, en el caso específico de la señora Ferrufino o de la señora Vallarino, aunque no era una funcionaria, es la esposa de un exfuncionario que fue investigada por enriquecimiento. Entonces, si tenemos que el presidente de la República es el representante del Estado panameño, y esta publicación se hace precisamente porque la ley exige que se publique para que las víctimas sean escuchadas. En este caso, el Estado resulta aquí ser víctima. Y entonces, ¿quién sale a defender al Estado? ¿Quién sale a defender a los panameños que han sido víctimas de la codicia de exfuncionarios? Entonces la primera persona que tiene que salir a decir yo no estoy de acuerdo con esto, precisamente es el presidente de la República, porque él tiene la representación del Estado. Pero entonces viene la señora ministra e incluye el nombre de de la señora Vallarino en esta lista. Y yo me pregunto, ¿quién entonces defiende los intereses de las personas que han sido víctimas en casos como este? Esas son cosas que me vienen a la mente porque el que tiene la responsabilidad de hacerlo no lo hace. Entonces, el panameño está como en un estado de indefensión porque sus autoridades, que son las llamadas a velar por mantener a los panameños bajo su cuidado, para que las personas que están en el día a día trabajando puedan dormir tranquilos porque alguien está cuidando de que no sean víctimas. Pues precisamente resulta ser que hay que dormir con un ojo abierto porque son las propias autoridades las que llevan adelante este tipo de proyectos que a mi juicio eh, no caben de ninguna manera porque el perjuicio que se le produce no es a una persona, no es a dos, probablemente sean cientos o miles de personas. Entonces, yo creo que la ley tiene que ser eh, más cuidadosa o exceptuar algunos delitos de este tipo de medidas de rebaja de penas, indultos o cualquier otra cosa que se le parezca. Aquí hay preguntas, Olga y Rolando. Requisitos esenciales para que se otorgue
una rebaja de pena o eso es a criterio subjetivo del presidente? Porque yo estuve leyendo y se habla de por lo menos haber cumplido 2/3 de la pena o 2/3 de la pena. Yo no sé si ese es el caso de estos que estamos mencionando. Buena conducta. Yo no creo que personas como esta vayan a portarse mal dentro de la cárcel. O sea, una buena conducta, ¿qué me quieres decir con eso? No sé si implica la devolución del 100% del dinero por el cual fue condenado por enriquecimiento injustificado. Cosas como esta son cosas que preocupan a la población panameña, Olga. Mira, gracias Álvaro, y hago un pequeño paréntesis con porque me gustaría añadir a lo que estaba diciendo Rolando con respecto a quién defienda a los panameños en estos casos. Efectivamente, cuando hay delitos contra la administración pública, que es como se define los delitos de corrupción que implican los fondos del Estado en todas sus formas que tiene el código, em, el único titular para reclamarlo, para acusarlo, es el Estado. Nosotros hicimos algunas consultas hace algunos años con la Procuraduría de la Administración anterior y efectivamente no hay un espacio para que haya una titularidad por parte de la ciudadanía panameña, ya sea en colectivo, individual o representada, como querellante o como víctima en estos casos. Así que se entiende que es solamente el Estado el que tiene. ¿Y quién nos representa en el Estado? Primero, nuestro Procurador General de la Nación. Ese es el primero que debería estar muy celosamente allí, y todos los fiscales, todos, están las fiscales anticorrupción y están las fiscales anticrimen organizado ahora, que se ha reorganizado la Procuraduría, pero esos son los primeros que tienen que estar defendiendo, y como dice, y como lo menciona Rolando, si ellos no están robustamente haciendo ese rol, ¿quién lo está haciendo por los panameños? El artículo 334, en delitos contra la administración pública del Código Penal, abre la puerta a una reducción de hasta la mitad de la condena si el imputado devuelve el dinero y los intereses. El código establece las penas que van de 8 a 15 años en los casos de que la lesión supere los $100,000. Uno de los problemas que tenemos en la administración, en los temas de justicia, en los casos de corrupción, en las lesiones patrimoniales, efectivamente son los años involucrados en las penas. Y efectivamente vemos numerosos casos en que el acuerdo se da sin la devolución total de lo robado y sin una multa que sea realmente representativa a lo sucedido. Hay numerosos casos. Este año nada más, en lo que vamos ya el 2025 acaba pasado mañana, pero este año vimos un caso muy, muy de alto perfil, que es el hermano del expresidente Martinelli. La lesión patrimonial a través de la venta ficticia de granos con el PAN, fue de aproximadamente 12 millones. Él admite que efectivamente así fue. La devolución fue mínima, fue una parte ínfima de esa cantidad que él recibió de parte del Estado. Y además recibe un acuerdo en el cual pagó 10 multas y ya nos fuimos para la casa, no pasó nada. Así hay múltiples acuerdos, que no son todos, pero hay numerosos acuerdos en los cuales hay una base legal que permite la rebaja de pena, pero en Panamá tenemos una tradición espantosa de no entender lo legal versus lo justo o lo legal versus lo legítimo. Es una cosa muy diferente, y si la ley permite generar este tipo de lo que yo le llamo la impunidad 2.0, resulta que va a ser un buen negocio robarse 12 millones al Estado, devolver una fracción, no tener que pagar 10 multas, y me fui para mi casa con mi plata. Entonces, con esa plata que no era mía, pero ahora es mía. Entonces, es realmente un tema de mucha preocupación, porque la lucha contra la corrupción tiene muchos frentes,
Pero un frente real es lo muy normalizada que está la situación frente a la ciudadanía panameña y esa sensación que genera de absoluta impotencia y desgaste desde la ciudadanía el ver que hacer proyectos de vida donde se trabaja, donde se trabaja de forma honesta, donde las familias se sacrifican para lograr un ahorro, donde se trata de generar una vida dentro de los parámetros que implica la sociedad frente a estos casos enormes y que desde dentro del propio Estado no haya el entendimiento de que ese mal ejemplo que se da de favorecer a copartidarios, ex socios, ex amigos, con este tipo de esquemas, lo único que va a conseguir es que otras personas que llegan al Estado digan, bueno, ahora me toca a mí, en lugar de pensar en el servicio público y el bien común. Ahora me toca a mí, efectivamente, porque ese es el ejemplo que estamos enviando con este tipo de actitudes, que no se castigan, en un país donde pareciera que no hay una real certeza de castigo para nadie, nada más para, todavía seguimos pensando así, viendo eso, el hijo de la cocinera. Rolando, micrófono, por favor. Mi, Mira, es lamentable esta situación. Y yo coincido con Olga en que se está legalizando la impunidad. Estos acuerdos de pena, yo creo que tienen que ser más exigentes. El caso que estaba mencionando sobre el hermano del presidente, el expresidente Martinelli, es un caso de esos. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo de pena si no está devolviendo el 100% más los intereses? Este asunto realmente nos tiene que preocupar porque el mensaje que se está recibiendo o que están recibiendo los funcionarios de, ¿sabes qué? Me voy a robar 5 millones, 1 millón por año, voy a devolver 2 en el caso de que sea acusado y probablemente en el negocio ese salga con 2 o 3 millones de dólares en el bolsillo, solamente por llegar a un acuerdo con las autoridades. Entonces, el mensaje ¿cuál es? Que el crimen sí paga. Tenemos que revisar estas normas para que las personas que están pensando en cometer un delito contra el Estado lo piensen 2 veces. Yo no creo que solamente devolver lo robado sea suficiente. Eh, y eso lo vemos incluso en el Tribunal Electoral, en las reglas para candidatizarse. Por ejemplo, una persona que ha sido condenada por un delito contra el Estado puede volver a ser candidato en el cargo que sea, excepto el del presidente. Entonces, es como darle la segunda oportunidad para que pueda hacer exactamente lo mismo y probablemente de maneras o con métodos más refinados que impidan buscar o encontrar las pruebas contra sus delitos. Entonces yo creo que nosotros tenemos ya que intervenir, participar. Estas cosas no pueden seguir dándose, Álvaro, porque vamos directo a un callejón sin salida, donde el país sencillamente va a estar gobernado por una partida de sinvergüenzas que se organizarán en el gobierno para expoliar todos los recursos que puedan recoger de manera ilegal. Entonces, esto viene ocurriendo desde hace algunos años, Álvaro. No es una cosa nueva, sino que hay entidades del Estado que se las pelean. Mira, que hay rumores de que se venden consulados
a cambio de sumas para elecciones, sumas de dinero para financiar elecciones o campañas políticas. Aquí se habla de una entidad que es blanco de la codicia de muchos, que es la Autoridad Marítima de Panamá. Aquí las notarías, da pena decirlo, pero aquí se las reparten. Entonces, ¿qué estamos creando nosotros con el Estado panameño? Son modos de corrupción hechos a la medida y nosotros no podemos decir absolutamente nada porque al final se llegan a acuerdos y estos acuerdos les permite a esas personas mantener lo robado y ni siquiera pisar la cárcel porque encima de todo los mandan a sus casas. Tenemos un problema muy serio que tenemos que ver y pronto. Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con Rolando en el tema de que se necesita más involucración de parte, nos tenemos que involucrar la ciudadanía dentro de lo que es, se entiende, una democracia representativa hoy día. Realmente nos tenemos que involucrar. Debemos, desde organizaciones hasta los grupos comunitarios que se ven privados de recursos para lo que necesitan, nosotros debemos poder tener una voz y expresar que este nuevo tipo de impunidad, ¿y por qué digo que es un nuevo tipo de impunidad? Porque no solamente está que una vez que tiene el acuerdo de pena o el acuerdo de rebaja, donde, por ejemplo, en el caso de que no haya habido devolución de lo robado, y algunos tienen penas accesorias, en las penas accesorias puede haber una limitación de ocupar cargos públicos, pero es temporal, 5 años. Ahora no recuerdo de memoria los máximos en esas penas accesorias, pero definitivamente uno puede ver ese escenario donde la persona o pagó 10 multas, que me parece que es una cosa terrible realmente, o pagó 10 multas, y entiendo que el sistema está sobrecargado, porque hay un argumento que se hace con respecto de cuánto le cuesta al sistema carcelario por día cada privado de libertad, versus lo que es pagar 10 multas o servicio comunitario, pero lo cierto es que la persona al final de ese proceso es como una suerte de lavadora. ¿Por qué? Porque al final tenemos que recordar que nuestro sistema penal, siguiendo pues el sistema internacional de derechos humanos y debido proceso, no puede haber un doble juzgamiento por el mismo crimen a nadie. Entonces, si el proceso de juzgamiento y el proceso de pena, lo que le permitió a la persona fue o no devolver todo lo robado, o devolver solamente una parte, o inclusive quedarse con esa parte, una multa que no representa nada con lo que se quedó, al final queda limpio de polvo y paja absolutamente en ese delito. Creo también que es importante, Álvaro, mirar esto cuando hablamos de desde cuándo nos están pasando estas cosas, que siempre hay gente que comenta que ha pasado desde siempre, gente que comenta, el otro día me hicieron un comentario sobre la administración de Florencio Arosemena allá en los años 30, que esto ha pasado toda la vida en la República, puede que haya pasado toda la vida, pero lo que estamos en esta generación y las generaciones que vienen viviendo esto, sin los recursos que necesitamos para el agua, para la educación y otros servicios básicos que el país carece, o que se prestan de muy mala, de forma no digna o no suficiente. La cuarta investigación de las becas Justicia Hoy se publicó el viernes 26 de diciembre en La Estrella de Panamá. Hemos tenido la gran fortuna desde la Fundación Libertad Ciudadana de poder hacer estupendas alianzas para la publicación de estas investigaciones. Esta cuarta investigación la hizo el periodista Melquisedec Quintero y se publicó en La Estrella el viernes en una doble página, está en línea, búsquenla. Sumando los casos de mayor perfil en las últimas 2 décadas, la administración 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024, las lesiones patrimoniales suman 5.000 millones de dólares. ¡Wow! Y es muy probable, yo recomiendo esta investigación, por favor, búsquenla, está en La Estrella de Panamá, está en La Estrella de Panamá en línea, fue techo el viernes,
Y cuando vemos todos esos números así sumados, y sabemos además que estamos viendo la punta del iceberg, porque solo estamos viendo los casos primero de los que nos enteramos. Recordar que hemos tenido contralorías muy, muy débiles que no han sido capaces de detener o prevenir los actos de corrupción. En algunos casos han sido cómplices de los actos de corrupción o se han hecho de la vista gorda en los casos de corrupción y no han hecho su rol de arquero. Porque el rol para hablar en términos futbolísticos, el rol de la Contraloría es ser el goalie, el arquero, el que para los goles. Hemos tenido una serie de contralorías que no han hecho ese rol robusto. Hemos tenido distintos esquemas de peculado masivo y de desviación de fondos, de uso y que dan como resultado enriquecimientos ilícitos, pero cuando vemos esa lista de casos, que no entro a mencionarlos porque sé que no hay tiempo, por favor les recomiendo la investigación, tanto la de Errol Caballero, publicada en Destino Panamá, la de Melquisedec Quintero, publicada en La Estrella de Panamá, y ves los números, y ves que suman 5.000 millones de dólares, pero sabes además que esa es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos casos llegaron al conocimiento público a través del periodismo, a través de periodistas, a través de investigaciones que no son del Estado, no son del Ministerio Público, no son de la Contraloría, son del control social que ejerce el periodismo independiente y muchos grupos de activistas, que es el caso también que vemos con los activistas o las organizaciones de protección ambiental. Entonces, ¿qué nos está costando la corrupción a los panameños? ¿Qué haríamos con 5.000 millones de dólares en materia de salud o en materia de educación? A ver, ¿qué haríamos con eso? Entonces sí nos está costando muchísimo. Y cuando nuestro defensor principal, nuestro abogado, llega a un acuerdo de pena, y ya te digo, los acuerdos de pena tienen razón de ser desde el punto de vista jurídico, pero lo que vemos es que a menudo no se cumplen. Uno de los cuatro contenidos más importantes que tenía la ley, el proyecto de ley presentado por el procurador Gómez Rudy a la Asamblea, que el diputado Camacho hizo gala de ni siquiera discutirlo, hizo gala de matarlo antes de siquiera entrar a la discusión del primer debate, y que también fue criticado por el Ejecutivo desde su púlpito mañanero los jueves, tiene precisamente términos más estrictos para los acuerdos de pena. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que ver y tenemos que ver en números grandes. Ok, quiero cerrar con dos preguntas rápidamente para Olga. ¿Tienes confianza, fe, optimismo de que este 12 de enero comience la audiencia en el caso Odebrecht, ya la fecha definitiva? Y lo otro, el balance, si pudiéramos calificar de 1 a 5, que es lo que la gente conoce en este país, la materia de calificación, el tema de la transparencia en la actual administración de José Raúl Mulino, ¿cómo la calificarías? Esas dos preguntas. Voy a tratar de ser breve, que no es mi fuerte, ya ves, no es mi fuerte ser breve, voy a tratar. Creo que lo de Odebrecht el 12 de enero ya no es cuestión de fe, es cuestión de que se acabaron todos los términos. El juicio debe empezar, realmente debe empezar porque ya no hay más espacio para posposiciones. Y entiendo que todos los involucrados ya están notificados. Así que efectivamente yo sí espero que el juicio empiece el 12 de enero. Con respecto a un balance en este año, yo diría que estamos en un 3,2, para no decir, o sea, que es una calificación, no estamos fracasados, pero sí hemos tenido grandes retrocesos. El tema de los beneficiarios finales es un gran retroceso en el país. El criterio que está aplicando la DGCP de ocultar quiénes son los verdaderos dueños de los contratistas del Estado es realmente una cosa que echa para atrás la ley positiva, el derecho positivo, lo que dice actualmente la ley de contrataciones públicas, y también genera una intranquilidad generalizada con respecto a eso. Lo segundo es la cantidad de contrataciones directas que se han dado en este año nuevamente con esa vestimenta o esa simulación de la legalidad que no entiende
que los fondos públicos tienen que, además de tener la legalidad, la legitimidad. Entonces, otro tema que que pareciera que estamos en un retroceso es en el entendimiento por parte del gobierno acerca de qué es información pública y qué es información de acceso restringido o privado. Todo el uso de los fondos públicos es y debe ser transparente. Allí estamos teniendo nuevamente un pequeño retroceso. Tuvimos un retroceso en la forma en que se busca la data en el sitio web de la Contraloría. Han cambiado los campos de búsqueda y ahora ya tú tienes que tener toda la información por delante para poder comprobarla. Tienes que tener el número de SCAFIT, tienes que tener prácticamente todo para poder hacer esa búsqueda. Tenemos muy pocos datos, bases de datos públicos en el país, y creo que tenemos nuevamente un resurgimiento de esa falsa tensión entre lo que es información de naturaleza de protección de la privacidad de los individuos versus la obligación de publicidad de todas sus acciones, sus criterios y su conducta de los funcionarios públicos. Entonces, habiendo dicho eso, yo le daría como un 3,2. Creo que también hay espacio para mejorar, creo que hay espacio para entender mejor los criterios internacionales, especialmente los convenios de los que somos parte, pero hay una suerte de echada para atrás en entender que lo público es público y que no hay tal cosa como si tú aceptas un rol de servidor público, tienes un nivel elevado de escrutinio público que viene con el puesto. Es lo mismo que esa piel tan delgada y tersa y frágil del político que no quiere aceptar una crítica de parte de un periodista y responde a través del hostigamiento judicial, con demandas de naturaleza civil y penal completamente desubicadas, que lo que buscan es amordazar al periodista porque no toleran la crítica. Por Dios, si el propio Código Penal establece una diferenciación entre un privado y un servidor público. Entonces yo creo que tenemos que volver a refrescar esos conceptos, y que los funcionarios cuando entran al puesto entiendan estos conceptos, que parece que tuviéramos un retroceso en ellos. Bueno, gracias Olga por estar con nosotros en el día de hoy. Que tengas un feliz año y siempre Gracias, agradecido por tu igualmente. gentileza. Saludos a todos, gracias. Feliz Gracias. 2026. Gracias. Bendiciones. El año de Odebrecht.